Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este observatorio cotidiano desde su mirador de la economía política. Como lo hicimos hace unas semanas, interrumpimos nuestra costumbre de los temas de la economía y de la política vinculados a la primera para volver los ojos a lo que reclama nuestra atención e interés en estos meses, que es el 50 aniversario de que tuviera lugar en nuestro país y particularmente en esta ciudad y más particularmente en esta Universidad Nacional, lo que hemos dado en llamar el movimiento estudiantil de 1968. Es un honor y un gusto anunciarles que está con nosotros el maestro Gilberto Guevara Niebla, querido amigo mío, debo decirlo al aire. Gracias, admirado universitario, consistente, responsable y comprometido con aquella causa y con lo que ha seguido de aquella causa. Gil, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Rolando. Estoy muy contento. Y Enrique Provencio, pues como lo estamos haciendo ya de hace tiempo, está con nosotros en esta sesión. Gracias, Rolando. No, gracias a ti, Enrique. La libertad nunca se olvida, gran libro, sí. Extraordinaria reflexión, narración. Y ahora recientemente, Gilberto, felicitaciones, el 68 explicado a los jóvenes. Exacto. Lanzado apenas hace una semana por el Fondo de Cultura Económica. Exacto. Pero estamos hablando de 50 años, aunque nos pese a algunos. 50 años sí son algo. Sí, sí. Gilberto Guevara Niebla, hace 50 años y hoy. ¿Qué nos dice Gilberto Guevara Niebla en ese espacio, en esa perspectiva temporal? Bueno, hace 50 años yo, junto con muchos otros jóvenes, pues vivimos la experiencia gozosa del movimiento estudiantil, pero al mismo tiempo sufrimos la brutal represión del 2 de octubre, pero no solo el 2 de octubre, sino de semanas y meses de persecución. Yo sufrí cárcel, estuve preso 2 años, 7 meses, estuve exilado, me corrieron a Chile, y entonces para mí el 68 irremediablemente me crea sentimientos encontrados. Pues lo que no hay duda es que fue un evento traumático que alteró mucho mi vida, y te puedo decir sinceramente que estos 50 años han sido años de lucha interna y de superación de los traumas y daños que me dejó a mí la represión. Estos 50 años han sido al mismo tiempo para mí de formación, de estudio. Me he dedicado, como bien sabes tú, al tema de la educación. He publicado libros, he publicado artículos, he sido profesor. Tengo 47 años de ser profesor en la universidad, en la UNAM, en la UPN y en la UAM, De tal manera que estos 50 años los he llenado con docencia, con investigación, con publicaciones, pero sobre internamente ha sido una lucha constante. Yo, desde ese punto de vista, me juzgo a mí mismo como un sobreviviente. Sobreviví al 68, sobreviví a Tlatelolco, porque yo estuve, como bien sabes, en el edificio Chihuahua, sobreviví la cárcel, en fin, y sobreviví al trauma del 68. Y ahora gozas, además de esos recuerdos y esos frutos de una entrañable y gozosa familia. Exacto. Debo reconocer que con mucho esfuerzo también, pues he podido construir una familia, y efectivamente estoy muy contento y muy feliz con mi familia, con mis hijos, y muy orgulloso de ellos también. Enrique Provencio. Gracias, Gilberto. Mencionaste una palabra, gozoso. Fue también una experiencia gozosa, una insurgencia, una rebelión estudiantil que marcó el México contemporáneo y que sigue teniendo trascendencia. Por eso lo seguimos revisitando.
¿Cómo era ese gozo? Es decir, había una intención política, pero también había una manifestación juvenil, el movimiento por antonomasia. Pero, hay que decir, yo lo he dicho en otras ocasiones, que la juventud de aquella época vivía en condiciones de opresión, tanto en la familia, como en la escuela, como en la calle. Vivíamos en un sistema que reprimía mucho a la juventud. Olvídate en el plano sexual. Es cierto que ya se había inventado la píldora, la pólvora también. Pero la píldora, pero la verdad es que no había tal libertad sexual tan proclamada en la actualidad, por ejemplo. En aquella época no, era una sociedad muy reprimida, incluso en el plano de la sexualidad de los jóvenes. De tal manera que la explosión del movimiento fue una ruptura con las reglas, y todo movimiento social tiene un componente lúdico, todo movimiento juvenil. El movimiento fue una fiesta, fue un relajo, fue un encadenamiento de sucesos muy entusiasmados, muy llenos de entusiasmo, de expansión, de alegría. Y es decir, un movimiento es un fenómeno en el que las reglas que rigen la vida ordinaria y cotidiana se rompen, se dejan en suspenso. Y entonces surge una comunicación entre los jóvenes que no existía antes del movimiento, y entonces es también un momento amoroso, de reencuentro, de niños con niñas, de amigos con amigos, y este reencuentro dio lugar evidentemente a muchos noviazgos, relaciones sexuales amorosas, matrimonios, etcétera, etcétera. Y un sentimiento de fraternidad en gran medida. Exacto, ¿no? un sentimiento compartido. Los del 68, decimos. Exacto. Los del 68. Somos Ahora, los del 68. Y al mismo tiempo estaban creando un parteaguas social y político. Hace unos días TV UNAM retransmitió un programa que hace 25 años condujo Rolando, y en ese programa tú decías que a la vez ese movimiento estaba expresando mucho más que una demanda estudiantil y mucho más que los puntos del pliego petitorio. Estaba sintetizando una transformación que había estado viviendo México, y también estaba expresando un reclamo político que estaba yendo incluso más allá del propio movimiento. Era así. Es decir, hay que decir que en 1968 los astros convergieron, ¿no? Porque fíjate que a nivel mundial había una rebelión juvenil, estudiantil, había el fenómeno del rock and roll, había el fenómeno de la liberación sexual, aparecía el feminismo, nacía el feminismo, nacía la conciencia ecológica, las obras de ecologistas surgen en esos años. Entonces, esa conjunción de astros le da tanta fuerza a esta conmemoración de 68. Es decir, es inolvidable el 68. Era la guerra de Vietnam, era el movimiento SDS en Estados Unidos, los derechos civiles, ¿verdad? Martin Luther King. Nosotros veíamos mucho a Estados Unidos, por cierto, y aunque Europa tuvo cierto impacto, sobre todo en el ala de humanidades, en filosofía y letras, etcétera. Estaban atentos a lo que ocurría. No es cierto que era un movimiento aislado, ¿no? Exacto, porque además había televisión, y la televisión nos informaba de lo que pasaba en todas partes. Ya el mundo se había globalizado con la televisión. Así es. Exacto. Entonces, entonces el movimiento fue muchas cosas. Por eso es que hoy, al recordar 68, pues todos nos acercamos al fenómeno de muy distintas maneras, porque cada quien recuerda la parte de su vida o el episodio que le tocó vivir o la idea que aprendió en 68, pero había tantas ideas. Trascendemos, ¿no? Dejamos ahora algunas antiguas rijosidades y polarizaciones. Claro, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿qué político ni qué nada? Fue un movimiento cultural. Es una acción que ya no tiene caso tener. Fue cultural y fue política. Claro, ¿no? Fue claro. gozoso,
Sí. Fue una fiesta, fue un relajo, Sí, sí. pero sí. fue un reclamo político certero Exacto. al orden de cosas. Sí, yo creo que lo que ordenaba este movimiento pues era la política, ¿no? Sobre todo una demanda de libertad política en un país que no tenía libertad. Recuérdese que la historia de México antes del 68 fue una sucesión dramática de represiones del Estado contra expresiones libres sociales, de carácter social, movimientos estudiantiles, movimientos obreros, Campesinos, etcétera, profesores, campesinos, movimiento médico. profesores, médicos. Bueno, y en sus tierras, ¿no? En Sonora, Exacto. la toma de la Universidad de Sonora y En luego la 65. toma de la Universidad Michoacán. Nicolaita. Exacto. sí. Es una cadena que de la que no tenían por qué estar conscientes los más jóvenes, ¿no? Así Pero es. que ustedes vivían. Exacto. Gente como tú, como Raúl Álvarez. Sí, bueno, sí, pero tampoco los jóvenes de 68 eran jóvenes politizados, conscientes. Yo creo que es una leyenda un poco eso. Yo creo que eran jóvenes, punto. Ocurrió durante el proceso, eso sí. Eso es, el Eso sí. proceso politizó. Yo creo que ese fue el gran impacto que tuvo el movimiento estudiantil en la sociedad, politizó a la sociedad. Y después del 78 se expandieron por todo el país movimientos de activistas surgidos del 78 que actuaron entre campesinos, en colonias populares, en sindicatos, etcétera, etcétera. Pero por todo el 68 irradió a todo el país en un fenómeno de politización de las masas. Así es. Por eso a la distancia no deja de llamar tan poderosamente la atención que haya sido roto así el movimiento, reprimido, masacrado, y en los siguientes años haya habido y haya continuado una lucha contra no solamente los dirigentes, sino contra el propio movimiento y los miles y miles de participantes que tenía. Pero eso fue una ruptura, un desafío y abrió un largo ciclo de reformas. Y por eso también hoy tiene mucho sentido releer, platicar del 68. Estamos hablando de un arco temporal de medio siglo, donde Nada ustedes... menos medio siglo. Nada menos. Nada menos. Vamos a una que pausa medio y siglo. continuamos. Sí, cómo no. Este programa lo grabamos el 26 de septiembre y se transmitirá por primera vez el 26 de septiembre. Pero la semana entrante, Gilberto, pues vamos a gritar, como lo hemos hecho por 50 años casi, el 2 de octubre no se olvida. Pero tú, en una afortunada intervención editorial, nos dijiste hace años, la libertad nunca se olvida. Exacto. Tomando la última frase de un discurso que dijo Miguel Eduardo Valle Sí. en la gran concentración del 13 de septiembre, Exacto, la sí. manifestación silenciosa. 2 de octubre no se olvida, pero la libertad nunca se olvida. Sí. ¿Cuál es la perspectiva de Gilberto Guevara desde hoy? Continuidad, sugería Enrique Provencio, pero en algún momento se te ha dicho, no, ya, ¿no? Continuidad, ya acabó, ya hicimos la transición democrática, tenemos el pluralismo. ¿Cuál es la perspectiva, ya no solo histórica, sino hacia adelante? Sí. Yo creo que 68 fue un episodio que cambia la historia del país y tiene impacto sobre prácticamente todas las esferas de la cultura nacional. Y es de alguna manera algo que destrabó a la sociedad mexicana. Por ejemplo, algo muy presente hoy es la libertad. Si hoy tenemos un valor cultural central importante en nuestro país como conquista social de los mexicanos, es la libertad. Y yo creo que 1968 contribuyó a fundar esta tradición libertaria. Claro, los mexicanos tenemos que ser autocríticos y reconocer
que hacemos un ejercicio no siempre muy racional de estas libertades. A veces nos excedemos. Digamos, como diría Arturo Barman, el recordado amigo, mucha libertad, poca democracia. Exacto. Es decir, estamos, fíjese, es magnífico ver cómo se expresa la sociedad, cómo estallan movimientos sociales, cómo hay debates a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, se discuten mil cosas en los medios. Claro que también ha habido una enorme transformación en los medios de comunicación. Las redes, pues, eran inimaginables hace 50 años. Si hubiéramos contado con celulares, tal vez se hubieran evitado muchos errores en 68. Pero incurrimos en ellos porque no nos podíamos comunicar y todo avanzaba más lentamente. Hoy todo ocurre muy rápidamente. La comunicación es instantánea. Las redes cambian el diálogo político. La sociedad misma se está transformando bajo el impacto de las redes. Entonces, lo que nos falta es tomar plena conciencia del ejercicio de estas nuevas realidades y de esta libertad, valorarla, justipreciarla y sobre todo cómo está cambiando a los mexicanos, cómo se están cambiando los valores, las actitudes, las conductas, cómo se está modificando a la sociedad mexicana bajo el impacto de este ejercicio que fue creciente, obviamente, de la libertad. Lo que es menos gratificante es la democracia. Es decir, tenemos libertad, pero no podemos decir que tenemos democracia. Es decir, la cultura política social se ha construido sobre la confluencia de varias tradiciones, desde luego, pero yo creo que tradiciones sumamente importantes son la que dejó 68, que fue una tradición muy antidemocrática y revolucionaria, porque Tlatelolco cortó el aliento democrático del movimiento, hay que reconocerlo, y llevó a muchos jóvenes a la convicción de que por las vías pacíficas no se podía hacer nada, y surgieron los movimientos revolucionarios. Sobre todo protagonizados por los más jóvenes y menos expertos, menos experimentados, ¿no? Exacto. Y bueno, eso lamentablemente es algo que tiene todavía presencia en la actualidad. Y por otro lado, la gran tradición corporativa, clientelar, paternalista del PRI, del sistema político autoritario. Son como dos grandes confluentes que configuran más o menos, creo que estoy omitiendo otras circunstancias y factores, pero configuran lo que hoy tenemos como cultura política en México, que es algo, hay que confesarlo, muy desarticulado. Pero en esta cultura, la democracia tiene poca presencia. Yo agregaría, por la contraparte de esa poca presencia, es lo que ahora la CEPAL ha llamado la cultura del privilegio, que emerge, surge, impulsada por una desigualdad impasible, inconmovible ante la democracia, ante la libertad, ante el cambio cultural. Y quizás ahí también haya que poner el ojo, ¿no? Y también sobre un tema que tú has tocado también en otras ocasiones, que es el de la legalidad. Sí. El movimiento estudiantil de 1968 fue también un movimiento, y así lo expresaban, basado en demandas legales. Bajo nuevas circunstancias, sin embargo, seguimos enfrentando un problema terrible con la ilegalidad, con la violación de derechos humanos, en el contexto de libertad y democracia, ¿cierto? Así es, sí. Bueno, el movimiento fue en realidad un poderoso reclamo para que se respetara la ley, para que el Poder Judicial funcionara como debería funcionar, para que en México imperara la justicia. Y la verdad es que desde 68, sobre todo con Tlatelolco y los juicios que siguieron que se siguieron contra los estudiantes y contra los maestros. Los procesos del 68, los procesos, ¿no? Como ustedes llamaron a su volumen, ¿no? Que fueron una monstruosidad, como bien recuerdas, y desde entonces tenemos la evidencia
dramática de que el sistema de justicia en México no funciona. Y hoy en día tenemos no una, sino infinidad de evidencias de que esto sigue siendo así. No hemos resuelto la ecuación del Poder Judicial en 50 años. Enrique. Y por otro lado, no hemos resuelto tampoco un problema que, si bien no estaba tan claramente expresado, allí estaba, el de la desigualdad. Era un México que estaba viviendo un periodo muy exitoso de cambio económico, que se estaba expresando con una gran transformación cultural y en un contexto en el que la desigualdad era agraviante. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo a pesar de que contamos con recursos mucho más cuantiosos, con más oportunidades. Y en ese tema también el 68 creo que dejó una secuela, un reclamo por el desarrollo, que también sigue estando presente, ¿no crees? Sí, yo creo que el movimiento del 68, los estudiantes, la conciencia y las ideas de los estudiantes evolucionaron muy rápidamente. Y en los días postreros del movimiento, los estudiantes tenían cada vez más ideas, frases, volantes que se referían a la injusticia social, a la desigualdad, a la pobreza. La pobreza era ya en 68 algo muy sentido y estaba en la conciencia de los jóvenes, estaba en la conciencia de las clases medias. Es decir, yo creo que es obvio que este es otro drama sin solución hasta el presente. No ha habido un empeño serio de quienes dirigen el país hacia la igualdad, hacia la justicia social. Hacen falta muchas reformas, muchos cambios para que nosotros podamos ver con optimismo el futuro, en el sentido de que estamos construyendo un país más equitativo, más justo y más fundado en valores éticos de justicia, ¿no? Estamos casi terminando, Enrique, Gilberto. Salvo que tengas alguna otra opinión en este momento, quisiera yo oír a Gilberto. Sí, solo retomar su frase, años después. Construir con optimismo el futuro. Creo que es un buen tema a los 50 años. Exacto. ¿Dónde se compra eso? ¿Cómo se produce el optimismo? Bueno, ustedes los economistas tienen su concepto propio. Que no es transmisible, por yo fortuna. lo pienso pedagógicamente. Yo digo que necesitamos en esta empresa involucrar a toda la sociedad. Hay que combatir el individualismo hedonista que dominan las clases ilustradas ahorita, las clases medias, que es esto a lo que se refería Enrique antes. Es decir, esta economía sauvage que priva hoy en México y en nuestros países está fundada en la renuncia de muchos ciudadanos a responsabilizarse de la sociedad y del colectivo del que forman parte. La ciudadanía está encerrada en sí misma, en una camisa de fuerza de egoísmo, de ensimismamiento, de apatía política, de indiferencia ante el otro. La solidaridad, el altruismo, la compasión, bueno, son valores que están muy ausentes en nuestra vida colectiva. Pero repito, yo creo que esto es una tarea educativa. Yo creo que hay que mover a la sociedad, convocarla de nuevo una y otra vez para romper con eso. Qué bueno que tocas el tema, porque te quiero comprometer en público de la gente, como dicen ustedes, a que pronto, Gilberto, sí, nos veamos aquí de nuevo, quizás con más tiempo, sí, y examinemos con esta mucho cuestión, gusto, sí. Estos valores que tú quieres, exacto, que tú proclamas y que quieres convertir en misión pedagógica para la sociedad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se difunden? Ándale. ¿Cómo se siembran? exacto. ¿Cómo contagiamos al resto de la sociedad?
Por Muy lo pronto, bien. Gilberto Guevara, conmovedora conversación. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Enrique Provencio. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.